Bueno, la clase pasada estuvo un poco accidentada, así que pido disculpas, pero no anda muy bien mi internet en mi casa, en realidad. Vamos a retomar esa clase un poco viendo, digamos, o trabajando lo que habíamos empezado a trabajar en esa clase. Más que nada, retomando los conceptos propios de la antropología filosófica, digamos, o desde el campo de la filosofía, plantea eh, como que la mirada antropológica más que nada, y meternos de lleno a lo que va a ser el periodo conocido cuando la antropología surge como dentro de un campo científico, digamos, ¿sí? Que eso va a ser a mediados del siglo XIX, recién. O sea, fíjense todo lo que hay un transcurso donde va a cambiar, digamos, la mirada, eh, que es este gran cambio sociohistórico que hay de época, digamos, con los nuevos avances científicos, por un lado, a partir de la revolución industrial en sus dos oleadas, y lo que va a dar lugar también como antecedente la revolución francesa, ¿sí? A nivel de lo social, de lo que tiene que ver más que nada con los pensamientos, con la forma de manifestarse, de articular y lo que plantea más que nada el cambio desde lo gubernamental, digamos, ¿sí? De la sociedad en sí. No sé si pudieron ver el material que yo les dejé, pero un poco vamos a retomar desde ahí, siempre teniendo en cuenta, yo voy a ir, digamos, en las diapositivas hablando y trayendo a colación lo que habíamos empezado a hablar, les digo como para que en este, o sea, en este punto y esta materia en particular y lo que tiene que ver con la historia de la medicina, tienen que sí tener, sé que ya lo repetí varias veces, eh, qué pasaba en la época, digamos, el momento histórico, porque es que él nos va a permitir entender qué está pasando y permitir saber, digamos, en cierto sentido, cuál es el campo social, histórico y cultural que se va manifestando para que se posicionen ciertas formas de pensar y en este sentido, digamos, lleve a colación estos cambios, ¿sí? Eh, bueno, la antropología, digamos, en este sentido, va a dar lugar, se va a dar lugar como campo científico recién a partir del siglo XIX, o sea, a mediados del siglo XIX. ¿Por qué? Porque justamente es cuando se va a empezar a adecuar, digamos, y a definir qué va a ser la antropología, ¿sí? A nivel de sus ramas, si se quiere, pero también a entender un poco qué es lo que está pasando, porque todo lo que va a acontecer a partir de lo que va a ser el siglo XV, digamos, con el descubrimiento de América y con el descubrimiento de otros mundos, va a traer a colación justamente el conocimiento de otras culturas. Que para esta época, digamos, o todo este devenir, esa idea, digamos, del otro cultural no está del todo claro, ¿sí? O sea, ese otro es diferente a mí, pero diferente en qué sentido. Me voy a explicar mejor con esto que quiero decir. Acá, en el campo de las ciencias naturales, para el siglo XVIII, XIX, digamos, a partir de lo que va a ser el avance eh, científico, digamos, va a empezar a mirar al hombre de otra manera. ¿De qué manera lo digo? ¿En qué sentido? O sea, al hombre lo van a ubicar con los animales, digamos, a partir de qué? De comparar su cuerpo, su anatomía, digamos, y nosotros, a la diferencia de otros mamíferos, digamos, tenemos características similares, ¿sí? Pero obviamente que nos vamos diferenciando por otras características. Entonces pertenecemos al mundo de los animales, en cierto sentido. Pero vamos a encontrar, digamos,
que los avances científicos van a empezar a explicar, no pueden explicar las diferencias culturales, o sea, no pueden explicar por qué los hombres son diferentes en ese sentido. Entonces, el kit de la cuestión va a estar ahí, digamos, ¿por qué somos diferentes? Si todos partimos de un origen común o tenemos la misma conformación biológica, por decirlo de alguna manera, esa uniformidad biológica, ¿en qué sentido? La construcción de nuestra biología, digamos, desde el embriológico, ¿sí? Todo nuestro desarrollo ontogenético, el desarrollo individual, crecimiento y desarrollo, en todos los seres humanos pasa por las mismas etapas y todos pasamos por los mismos estadios, digamos, y momentos, ¿sí? Pero ¿qué hace que seamos diferentes? Esa es la pregunta. Y la respuesta es una respuesta a resolver, digamos, ¿sí? Entonces, la antropología se va a llamar como el descubrimiento de estos otros diferentes. Si ustedes ven acá en esta fotografía, ¿qué ven? Digamos, en estas imágenes que están viendo, ¿qué ven? Digamos, Diferentes culturas. Diferentes culturas o diferentes grupos humanos con distintas manifestaciones, ¿sí? Por ejemplo, este primer grupo es un grupo maorí donde está bailando un haka, ¿sí? Quizás todos conocemos el ritual de haka porque hemos visto en algún momento a los All Black cuando que son un grupo deportivo, digamos, de rugby de Nueva Zelanda, que cuando están por jugar en el campo hacen un ritual que es el haka, digamos, en este sentido, que es una danza maorí, que en realidad es una danza de guerra y no solamente es una danza de guerra, tiene distintas funciones, todo va a depender de cómo sea utilizada, si se quiere, ¿sí? Entonces, estos rituales, por ejemplo, todas estas manifestaciones que se van dando, tienen que ver justamente con estos distintos grupos humanos que se establecen dentro de distintas partes del mundo y que presentan características que les son únicas, se podría decir, ¿sí? Estas características, digamos, tienen que ver, 2 segundos, tienen que ver más que nada con, digamos, cómo se manifiestan culturalmente por un lado, y por el otro, digamos, qué tipo no solamente la manifestación cultural que podemos pensar desde la danza o los rituales, sino también la manera en que ellos ven, digamos, si se quiere, o sienten su vida, digamos, o sea, cuál es esa cosmovisión que los lleva a pensarse o a manifestarse de esta manera, ¿sí? Entonces, esto es lo que la antropología va a empezar a mirar como importante, si se quiere, ¿sí? ¿En qué sentido o por qué? Porque justamente son estos elementos culturales lo que hace diferente a las personas. O sea, cómo nosotros vivimos y qué importancia le damos, digamos, a eso que estamos haciendo. Porque vivir, o por ejemplo, los elementos culturales no solamente son estas materialidades que podemos encontrar, sino que también son las danzas. Las danzas es algo intangible, digamos. ¿En qué sentido lo digo intangible? Es algo que se idealiza o se realiza a partir de una manifestación en donde quizás todo ese proceso está en la cabeza de una persona, ¿sí? Pero que se proyecta en qué, en el cuerpo a través de expresiones corporales, pero que tiene un sentido, tiene un significado, digamos. O sea, todo esto es lo que hace a lo diferente. O sea, la antropología va a dar respuestas a estos diferentes culturales, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? Mauricio, vos tenés prendido tu audio, pero no me habla. No sé si... Entonces, a partir del siglo XIX surge la antropología. Surge la antropología como ciencia. ¿A qué me refiero con esto? En realidad, surge como ciencia porque va a tener, digamos, como si te dijera, va a tener un campo científico, va a tener una metodología científica, ¿sí? O sea, surge como ciencia porque antes había antropología, no es que no había antropología, porque justamente el encuentro cultural con un otro son elementos antropológicos, o sea,
para ir a algo, un ejemplo que podemos tener todos. Vos cuando te vas de viajes, de vacaciones, por ejemplo, a otro lugar, que puede ser Brasil o puede ser a otra parte del mundo, digamos, vos estás haciendo un encuentro, digamos, con un otro. Estás viendo su cultura a partir de por ahí, esto de conocer la música o conocer las tradiciones, conocer las artesanías, o a partir de la comida, por ejemplo, ¿sí? O sea, estás haciendo, si se quiere, un tipo de bagaje antropológico, pero claramente no es algo científico, lo que estás haciendo es más amateur, porque no tenés, si se quiere, la metodología de trabajo, los elementos necesarios para entender que lo que estás haciendo es antropología, ¿sí? En el campo científico aparece cuando justamente se la empieza a considerar como ciencia, porque tiene ya un corpus teórico, digamos, establecido en este sentido, y porque quiere dar respuesta a ciertas cosas, digamos, que ahora vamos a ver un poco más en eso, ¿sí? ¿Se entendió? Entonces, van a encontrar que a lo Exacto. largo de la historia el hombre se ha preocupado por hacer alguna referencia con respecto a otro hombre. ¿En qué sentido? Van a encontrar que, por ejemplo, los relatos de viajeros, el propio relato que hace Colón cuando llega a América, o llega, mejor dicho, a América Central, digamos, en este sentido, el relato, si ustedes leyeron los libros de Galeano, por ejemplo, donde hay extracto de los relatos de Colón, digamos, él está asombrado. O sea, acá hay dos elementos que van a empezar a jugar que también viene del campo de la filosofía, la curiosidad y el asombro. O sea, acá hay una curiosidad, ¿en qué sentido con un encuentro con el otro? A mí me da curiosidad la otra persona, ¿por qué? Porque me da curiosidad y a la vez hay asombro, asombro de cómo viven, de cómo son sus prácticas, de cómo están vestidos, digamos, qué elementos utilizan, digamos, o sea, siento curiosidad y asombro a la vez, digamos, ¿sí? En este sentido, van a encontrar en estos relatos, por eso se dice que como que siempre existió, digamos, el encuentro con un otro y de ese encuentro surgieron, digamos, curiosidad y asombro a la vez en el sentido de contar cómo vivían, qué hacían, hablar de ellos, las prácticas que se hacían. Piensen en Marco Polo, piensen en los navegantes, piensen en Colón, digamos, pero ¿por qué da esta curiosidad? ¿Qué es lo que sucede acá? Justamente es un descubrimiento que hago de un yo, que un yo hacia el otro, o sea, esto se llama alteridad u otredad. ¿En qué sentido? Donde yo me encuentro frente a otro, con otras culturas, o otra cultura, en donde lo que hago es simplemente esta suposición de imaginación en el cual miro un hombre o una mujer igual que yo, digamos, pero que a la vez presenta prácticas distintas. Entonces, es como que me atrapa la idea de pensar por qué es diferente a mí, por qué hacen eso que hacen. O sea, trato de comprender o entender sus prácticas, digamos, en este sentido, ¿sí? Como que me interesa saber eso que están haciendo, como que la curiosidad me lleva a no solamente a esto de indagar mucho más allá, de comprender o entender por qué hacen eso que hacen, por qué viven como viven, por qué comen esos alimentos, por ejemplo, o por qué eligen comer esos alimentos, digamos, ¿sí? En este sentido. Profe, ¿Sí? pero en el caso de Colón, la definición de otredad fue más negativa que... No, Más que porque negativa, a ver, no es que hay otra definición de otredad, tiene que ver con el sentido que le das, porque siempre con el encuentro, en un encuentro con el otro, por ahí, lo que pasa es que Colón tenía una misión, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, su objetivo no era conocer, pero para someter, digamos, o sea, más que conocer era someter, digamos, en este sentido. Entonces, no es que hay otro tipo de otredad, sino que ahí lo que va a cambiar es la intención. ¿Me explico? eh, o el objetivo que hay a través de eso, porque yo puedo ir de una manera en donde a mí me interese conocer al otro, digamos, pero no con una idea, a ver, yo puedo ir con un conocimiento de igual a igual. ¿En qué sentido lo digo? Que es el que usa el campo antropológico, ¿sí? Como que yo voy en esta idea de pensar, no de pensarme yo como superior, ¿sí? Sino en esto de mirar al otro o de entender al otro a partir de saber qué está haciendo, qué es lo que le interesa hacer. O sea, esta idea de por qué vive como vive no es una manera de
de cambiarlo o de decir, digamos, que esa forma de vida es mala, por ejemplo, ¿sí? Todo lo contrario, es porque a mí me da curiosidad o porque yo quiero saber por qué viven como viven de esta manera. En cambio, si yo voy con una mirada de superioridad, que es como la que llega Colón, digamos, entiendo que yo soy superior a ellos y que todo lo que ellos están haciendo es algo es algo en donde no hay una categoría buena, por decirlo de alguna manera, como que son salvajes, o sea, esta idea del salvajismo, la idea de salvaje, la idea de primitivo, digamos, para la época, es una categoría, un concepto que crea el dominador, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente los ve como esto de inferioridad, ¿sí? Por ejemplo, claramente muchos grupos nativos posiblemente no trabajaban el metal, por lo tanto no tenían cuchillos o algún tipo de elemento o instrumento de guerra que sea, no sé, de igual a lo que puede ser un fusil, por ejemplo, o lo que puede ser una espada. Entonces, como que para ellos todos estos nativos eran inferiores, digamos, ¿sí? Y todas las prácticas que hacían, piensen que Colón no vino solo cuando vino con, por ejemplo, él ni bien llega, declara el territorio como parte de la corona española, hacen un juramento donde hay un cura, digamos, un sacerdote que bendice esa acción, y es como que ahí tiene otra nomenclatura todo eso, digamos, porque claramente que ese encuentro con el otro no es un encuentro eh, sano, podríamos decir. ¿Por qué? Porque justamente ahí hay una idea de superioridad de un lado y también hay una idea de posesión, de dominación, digamos. Y en donde justamente todas las prácticas que hacían estos grupos nativos, por ejemplo, hay muchas formas, nosotros conocemos solamente una forma aceptada, porque siempre cuando pasa alguna otra cuestiones es como indigno, podríamos decir, el hecho, por ejemplo, de la monogamia. Nosotros aceptamos la monogamia, o sea, el matrimonio entre un hombre y una mujer, no aceptamos la poligamia, o sea, el matrimonio ni tanto de lo que podría ser la poliandria como la poliginia, que es, por ejemplo, la unión de un hombre con varias mujeres, o la poliginia en este caso sería una mujer con varios hombres. O sea, nosotros no tenemos eso en nuestras categorías culturales plasmado como algo autorizado, ¿sí? Entonces, cuando Colón llega a estos lugares se va a encontrar con una estructura de organización social totalmente diferente a lo que él conoce. Por ejemplo, matrimonios establecidos como matrimonio, que no son, digamos, sino que justamente uniones donde vemos un hombre con varias mujeres o vamos a encontrar una mujer con varios hombres en este sentido, entonces para eso, y más con el orden de la iglesia atrás, eso era pecado, digamos, era algo pecaminoso, o el hecho de que ellos creyeran, por ejemplo, en más de un Dios, digamos, o sea, todo eso rompía la estructura, el orden establecido que tenía, digamos, Colón como sus creencias, ¿sí? Entonces, la mirada que va a tener Colón hacia todo esto va a tener mucho prejuicio con la forma en que vive y ellos, para ellos, es como que estos nativos están viviendo en el pecado, como que son salvajes, son cuasi animales, digamos, en ese sentido, hasta en su propia estructura de pensamiento lo toma así, digamos, eh, y como que era algo que había que educar, ¿sí? Como que lo que intenta hacer Colón, y más Colón, porque Colón engaña a los reyes, digamos, eh, ¿en qué sentido los engaña? En realidad él les vende a los reyes una empresa que era llegar más rápido a las Indias por estas nuevas rutas, pero en realidad él quería evangelizar, porque él no había podido ir a las cruzadas y es como que él tenía la fe o la ferviente idea de que el camino de la salvación del mundo, en este caso de todo, era la fe cristiana, era el cristianismo. ¿Sí? Entonces lo que él quería hacer era evangelizar, digamos, y como no llegó a hacer eso, intentó hacer eso en América. ¿Sí? Y claramente que por eso es que él, en cierto sentido, su categoría o su carga era mucho más prejuiciosa hacia la mirada de cómo vivían los otros. Y también hay una cuestión, van a empezar nuevas categorías de nombramiento, si se quiere, ¿en qué sentido?
el que domina va a nombrar a estos otros, ¿sí? Por eso aparece la idea de salvaje, la idea de, perdón, de primitivo, ¿sí? El mismo concepto, la categoría de indio, es una categoría que surge cuando llega Colón a América Central, digamos. ¿Por qué? Justamente, fíjense que esa categoría de indio perdura hoy en día, en donde indio se llama indio a todo lo que no es blanco, ¿sí? Recibe ese nombre, digamos. También hay que pensar que producto de todo lo que fue el proceso de la ocupación del continente americano, digamos, más que nada de Centroamérica, Suramérica, llevó, digamos, también a una amplia migración forzada, porque en realidad era producto de la esclavitud, por ejemplo, de grupos de negros africanos que venían esclavizados, digamos, porque no solamente empieza a fluctuar, digamos, lo que son bienes y servicios materiales, sino que también de personas. En este caso, las grandes empresas que llevan y traen, digamos, personas, en este caso esclavos, ¿sí? Entonces los negros también empiezan a ser parte de ese universo, digamos, a posteriori de Colón, que da entrada justamente a ocupar nuevos espacios en donde ya las categorías o los nombramientos empiezan a cambiar. O sea, europeo, se llamaba europeo a todo lo que era blanco. No importaba de qué lugar de Europa pertenecía, ¿sí? Y pasa a ser negro, claramente, a todas las personas con este color de piel, indios, y a todo aquello, se llamaba indio a todo aquello que no era ni blanco ni negro, digamos, que estaban a marrón, digamos, en ese intermedio, recibe el nombre de indio, ¿sí? Y es una categoría que hoy en día sigue estando presente, por ejemplo, que no se ha eliminado, que es una categoría discriminatoria en realidad, porque es como que yo llamo indio a todo lo que no es blanco, por decirlo de alguna manera, que tiene ciertas connotaciones, pero a la vez yo no hago una diferenciación, porque claramente si nosotros hacemos un estudio mucho más profundo de cómo fue la ocupación, digamos, del continente americano, y más que nada de lo que es desde Centroamérica hacia Sudamérica, vamos a encontrar que Colón no vino a un desierto, digamos, o sea, había grupos nativos y cada uno con distintas características, distintas apreciaciones culturales y distintos niveles también, digamos, de tecnología, porque eh, no podemos pensar, digamos, o sea, no todos eran atrasados, digamos, o sea, en ese sentido, ¿sí? No sé, piensen en los incas, por ejemplo, ¿sí? ¿Se entiende esto, Mía? Sí, mucho mejor. O sea, no es que cambia, el concepto de otredad no va a cambiar, lo que cambia es la intención del que mira, ¿sí? Es como que una cosa es que yo vaya con una idea de conocer al otro realmente y sin ningún tipo de lineamientos de superioridad, por ejemplo, ni de dominación, y la otra es que yo vaya con un tinte ya, con una idea pormenorizada de lo que puede ser el hecho de ocupar un territorio que no es mío, ¿sí? En ese sentido. Piensen que todo proceso colonial y de dominación fue esto, fue la entrada de grupos que no han sido llamados a ocupar nuevos territorios, digamos, de una manera violenta, porque no hay, a ver, un proceso de colonización amigable, no hubo nunca en la historia, digamos, o sea, siempre hay resistencias, digamos, que tiene que ver justamente con esta defensa de los territorios, ¿sí? Entonces, sí podemos ver que a la larga o a la corta, ese sometimiento se va haciendo cada vez más profundo, ¿sí? Pero nunca es algo armonioso, digamos, ¿sí? Sino que entran. Feynman, en una de los materiales que yo le dejé, hay hay un pequeño video de Feynman que habla sobre la entrada a sangre y fuego, digamos, que tiene que ver con esto. La etapa colonial es una etapa sangrienta, en cierto sentido, porque justamente es la ocupación del territorio de una manera violenta, ¿sí? Ya el solo proceso de colonización es violento en sí. Entonces, para el siglo XIX van a ser la ciencia que tendrá como objetivo la diversidad cultural, o sea, le interesa ver todas estas otras culturas, digamos, eh, que la va a empezar a entender como objeto de estudio, ¿sí? Esto es la antropología se ocupa justamente
de estos otros. Si nosotros vamos a la etimología de la palabra, vamos a encontrar que antropo es hombre y logía es el estudio. Nosotros decimos, podemos decir que la antropología es el estudio del hombre, pero necesitamos profundizar, digamos, porque nos queda muy amplia, en cierto sentido, esta definición, y a la vez tenemos que justamente delimitar cuál va a ser su trabajo, ¿sí? Entonces, la antropología se va a ocupar de observar, describir y analizar al hombre que se constituye como diferente, o sea, a la diversidad humana. ¿Por qué pensamos esta idea como diferente? Piensen que la antropología se va a ocupar por grupos no europeos, ¿sí? Esto tiene que estar claro, porque para la época, o sea, Europa queda a cargo de la sociología, por decirlo de alguna manera, y la antropología se ocupa de grupos no europeos y de grupos que no tienen escritura, que no tienen historia, decían algunos, que eran grupos sin historia. ¿Por qué? Porque al no tener escritura no pueden relatar o escribir su propia historia, digamos. Esto, si quieren, queda entre muchas comillas, porque también hay una recabación oral de todos los sucesos, digamos, pero bueno, para este momento se planteaba esta división, si se quiere, en ese sentido. Entonces, ¿qué va a intentar la antropología? Explicar las semejanzas y las diferencias culturales. ¿Para qué me necesito explicar estas semejanzas y diferencias culturales? Para analizar procesos comunes, ¿sí? No tanto pensar esas diferencias, sí de una manera comparativa, pero para agrupar, ¿sí? No tanto para pensar en quién es mejor o peor. La antropología no hace esa mirada. Nosotros no hacemos una mirada de juzgamiento ni de ponderar uno en contraposición a otro, sino que tratamos de analizar, digamos, a los grupos humanos a partir de esto, de encontrar similitudes o diferencias que a mí me hablen de procesos comunes, ¿sí? Esa es la idea, digamos. Si nosotros buscamos una definición más profunda, digamos, acá van a encontrar que la antropología, según Lévi-Strauss, esta definición es de 1984, Lévi-Strauss es un antropólogo muy conocido bueno, dentro del contexto claramente de lo que es la ciencia antropológica, digamos, y él va a tomar esta definición que a mí me parece interesante porque nos permite justamente pensar en las distintas subdisciplinas que surgen de la antropología, que ahora, ¿por qué pensamos en esto? Porque, ¿por qué surgen estas subdisciplinas? Porque la antropología es una ciencia muy ambiciosa, que esta idea de pensar el estudio del hombre en una forma holística o totalitaria es muy amplia. O sea, no podemos dar abasto realmente a conocer en esa totalidad al hombre, porque nos interesa el hombre del presente como el hombre del pasado, sus aspectos biológicos y sus aspectos culturales, dentro de un espacio y tiempo particular. Por eso hay una distancia geográfica bastante interesante en esto y de temporalidad también. ¿Por qué? Porque acá dice justamente la definición, la antropología apunta a un conocimiento global del hombre, o sea, ese conocimiento holístico, que podríamos decir, que abarca el objeto en toda su extensión geográfica e histórica. ¿Qué significa? Me interesa tanto el hombre que vive en una islita o la población que vive en una islita como la población que vive en una ciudad avanzada, por ejemplo, e histórica. ¿Por qué? Porque me interesa el hombre del pasado como el hombre del presente, ¿sí? Aspira a un conocimiento aplicable al conjunto de la evolución del hombre. ¿Qué significa esto? Que todo ese conocimiento que yo tengo me permita entender cómo fue esa evolución humana, o sea, desde los homínidos hasta las razas modernas. Los homínidos son los grupos de primates en los cuales está el hombre incluido con otros monos y chimpancés y gorilas, digamos, en el cual formamos parte, y después nos vamos afinando, si se quiere, y separando, ¿sí? Hasta las razas modernas. Acá, este autor, para la época se hablaba mucho del concepto de raza dentro del campo biológico, claramente, que después, bueno, producto de malas interpretaciones y de mala utilización del concepto, se trata de sacar, ¿sí? Como toda ciencia va a tender a ¿qué? A generar conclusiones, a tender a dar una respuesta, digamos. Estas conclusiones pueden ser positivas o negativas, pero son válidas para todas las sociedades modernas, humanas, digamos,
desde la gran ciudad moderna hasta la más pequeña tribu en Nueva Guinea, digamos. ¿Por qué? Porque justamente yo necesito generar, digamos, estas leyes generales, valga la redundancia, o sea, necesito generar leyes, ¿sí? Que yo esa ley o esa explicación que esté dando de ese proceso cultural, de esa situación, de esas conductas que se dan, digamos, o que tienen los grupos humanos, yo la puedo usar tanto para aplicarlo a comprender lo que pasa en una tribu como lo que pasa en una gran ciudad, ¿sí? Con la población de una gran ciudad. Nosotros vamos a ver las subdisciplinas, un poco, yo le traje acá, pero vamos a verlo esto de este lado, que está mejor. Cito. A ver si me deja pasar. Ahí lo ven. Esto es parecido también, no se preocupen. Nosotros acá tenemos las principales ramas de la antropología. Yo acá le agregué un poquito algunas, porque me parecía, lo único que van a ver dos que no están dentro de lo que ustedes ven en su grilla, ¿sí? Que es justamente la antropología forense, la antropología lingüística y la antropología aplicada, ¿sí? Estas tres dan cuenta, digamos, en cierto sentido, en sus apuntes aparece, no con nombre, pero están ahí dando vueltas, ¿sí? En este sentido, esa antropología general, que yo les dije la definición hoy, fíjense que se va a tener que ayornar y dividir, digamos, en campos de trabajos. Uno de ellos es de la antropología física o biológica, lo van a encontrar así. El otro es la antropología cultural o social, la arqueología, la antropología lingüística, la antropología forense y la antropología aplicada, ¿sí? Estas últimas van a ir apareciendo, digamos, en el transcurso de lo que va a ser el devenir histórico hasta la actualidad, si se quiere. ¿Por qué? Porque justamente la antropología trabaja con otras personas. O sea, yo trabajo con otros grupos humanos que son dinámicos. O sea, acá hay que tener claro algo que un poco yo los vengo pinchando bastante, que tiene que ver con que nosotros trabajamos con poblaciones, con personas, con grupos humanos, que no son estáticos, son cambiantes, son dinámicos. Entonces, en este caso, la antropología se tiene que ayornar y se tiene que, en cierto sentido, comportar de otra manera para poder estar mejor dicho, más que comportar de otra manera, tiene que buscar elementos, buscar metodologías nuevas que puedan permitirle abordar ciertos trabajos que tienen que ver con estos cambios que va sufriendo las poblaciones, ¿sí? Porque justamente estamos trabajando con un objeto de estudio que es dinámico, no es estático, ¿sí? Y en cierto sentido no exige a nosotros, digamos, tener que estar posiblemente transformando constantemente nuestras maneras de trabajar, ¿sí? La antropología física o biológica, también conocida como tal, aparece o se desprende recién en el siglo XVIII, se constituye, digamos, con un campo científico. ¿Por qué? Porque se va a independizar de la zoología. La zoología, para todos aquellos que no saben, es el estudio de los animales, ¿sí? Del reino animal, en realidad. En este sentido, acá aparecen tres investigadores que son importantes. Linneo, no sé si lo conocen a Linneo. Linneo va a ser quien va a dar lugar al campo científico de la taxonomía. La taxonomía es la ciencia que ordena al mundo natural, ¿sí? Justamente lo que hace es ponerle nombre, en cierto sentido, a las cosas de la naturaleza, y también es quien no solamente la ordena de una manera nominal, sino que también lo hace de acuerdo a ubicarlos a los taxones, digamos, a las clasificaciones. Es la ciencia que clasifica, digamos, al mundo de los animales, el mundo de las ciencias naturales en realidad en general, porque lo hace tanto con los animales, las plantas y los minerales, ¿sí? Entonces, aparece Linneo, aparece Buffon, que es el conde de Buffon, y aparece Blumenbach, que son, digamos, científicos de la época que se van a empezar a preguntar, digamos, o van a empezar a dar hincapié. Linneo, por ejemplo, con el campo de la taxonomía, ubica al hombre con los animales, ¿sí? Y los ubica con los antropomorfos, o sea, con los monos,
digamos. ¿Por qué? Porque su estructura, digamos, corporal es muy parecida, anatómica, digamos, es muy similar a la de los monos, ¿sí? Entonces, se van a preguntar por varias cuestiones. Uno, la existencia, origen y variaciones de la especie Homo sapiens. ¿Por qué se preguntan por esto? La existencia, ¿por qué? Porque todavía es como que saben del grupo Homo sapiens, nosotros pertenecemos a los Homo sapiens, en ese sentido que esto es lo que hace Linneo, digamos, escribe nuestra, nuestra especie, nuestro género y especie. Nuestro género es Homo, que sería hombre, y sapiens es nuestra especie, que sería sabio, el hombre sabio, ¿sí? En este sentido, digamos, la característica que tiene la forma de escritura siempre se mantiene en latín, digamos, y en este caso siempre es mayúscula cursiva, ¿sí? La primera en mayúscula y las demás en cursiva. Entonces, ¿por qué la existencia del Homo sapiens? Porque va a encontrar variabilidad, variaciones de especie. ¿En qué sentido? ¿A partir de qué? No anatómicamente, sino morfológicamente, o sea, color de piel, ¿sí? ¿Cuál es el origen del Homo sapiens? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen? O sea, se hacen preguntas mucho más tangibles, podríamos decir, o mucho más, digamos, auténticas, que tienen que ver, bueno, ¿de dónde venimos realmente? ¿Dónde surge el hombre? ¿Sí? La relación entre el hombre y los animales, ¿por qué? Porque hay semejanzas, hay parecidos, digamos, ¿sí? Y en este sentido hay que dar respuestas a esos parecidos, ¿sí? La cuestión es de las razas, ¿en qué sentido? Y las clasificaciones raciales. El concepto de raza es un concepto biológico, ¿sí? Esto quiero que quede claro. ¿Qué pasa? Producto de la situación colonial, producto del sistema capitalista, digamos, utiliza la noción de raza para llevarlo justamente a su deformación, que es el racismo, digamos, y poder someter a otros, digamos. ¿Por qué? Porque parte de los trabajos que empiezan a darse acá tiene que ver un poco con que, como se hacen estudios comparativos, digamos, ¿en qué sentido? Se hacen estudios comparativos para saber por qué son diferentes estos grupos raciales. Entonces, a ver, anatómicamente, estructuralmente son iguales, por ejemplo, pero podemos encontrar morfológicamente estructuras que son diferentes. Por ejemplo, las personas que son diestras de las personas que son zurdas tienen distintos desarrollos anatómicos. No sé si sabían eso. Son imperceptibles, digamos. ¿En qué sentido lo digo? Vos lo podés ver recién cuando la persona hace un análisis de su musculatura, digamos, más en profundidad y demás. Vas a ver que las personas que son diestras tienen más desarrollado, obviamente, toda la parte de musculación y toda la parte anatómica que conlleva, digamos, a su lado diestro, digamos. En cambio, las personas que son zurdas tienen este otro lado más desarrollado, ¿sí? O, por ejemplo, estas cosas donde se veían, por ejemplo, en el esqueleto, se ven uno llega a ver las impresiones en el hueso de lo que son las impresiones de los músculos, digamos, y puede lograr diferenciar cuando uno es diestro y el otro es zurdo, digamos, a partir de esto, ¿sí? Es algo muy imperceptible, pero el ojo, digamos, que ya está experimentado, lo puede dar con esa resolución, ¿sí? Lo mismo podemos pensar el hecho de que, fíjense, para la época, y para esta época mucho más, digamos, se pensaba mucho en esto bueno, en la diferencia que había morfológica entre grupos negroides o grupos arcaicos o grupos mongoloides, por ejemplo. Entonces, en este caso se analizaba más que nada qué cosa, la capacidad craneana. Siempre se pensaba, ¿saben lo que es la capacidad craneana? Sí, no. No, profe. No, Bueno, como para la época yo no puedo abrir a una persona y sacarle el cerebro, digamos, porque éticamente no se debería, por decirlo de alguna manera. O sea, si bien había cuestiones que se pasaban de mambo,
digamos, se seguía manteniendo una cuestión de la moral y la ética, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como yo no podía hacer eso, digamos, lo que se hacía para medir la inteligencia, como ya lo que sería toda la parte del cerebro, claramente en los registros, ni en registros arqueológicos, ni en la persona, ni en algún tipo de esqueleto encontrado, de cráneo encontrado, eso perece, o sea, eso es lo primero que desaparece, digamos. Entonces, lo que se hace para saber cuál es la capacidad craneana, o sea, cuánto podría haber pesado ese cerebro que contiene, digamos, ese cráneo, es llenar de semilla o arena, digamos, el cráneo, ¿sí? Y pesarlo. Y esa en centímetros cúbicos se mide esa capacidad, ¿sí? Entonces, siempre se pensaba que a mayor centímetros cúbicos, mayor, digamos, más pesado era justamente ese órgano, que sería el cerebro, y por lo tanto más inteligente la persona. Esta no es una relación sine qua non, o sea, no es tan así, ¿sí? Pero bueno, para la época y los avances no había tanto avance en este sentido, esta era la idea o lo que se manejaba, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, estos estudios llevaban a pensar que los hombres blancos, o todos la raza aria, por decirlo de alguna manera, tenían, digamos, centímetros cúbicos, mayor capacidad de centímetros cúbicos que las personas que eran de color. ¿Sí? Entonces, ya acá se manifestaba, digamos, por una prueba científica que, por ejemplo, los hombres blancos eran más inteligentes que los hombres de color. ¿Sí? Entonces, ya era una manera o un aval científico a la hora de someter a otros. ¿Por qué? Porque no lo está diciendo cualquier cosa, lo está diciendo la ciencia, digamos. O sea, este era el peso que se manejaba y que se manipulaba, digamos, para pensar o decir que los hombres blancos eran más inteligentes, eran superiores que los hombres de color. Y también tenía que ver justamente por la contextura física, porque muchas veces los hombres blancos no tenían un cuerpo anatómico muy constituido, muy robusto, sino que todo lo contrario, a veces era más que nada bastante, como bastante, digamos, débil, por decirlo de alguna forma, y por otro lado, de contexturas bajas o también a veces eran personas obesas, digamos. En cambio, los grupos de color tenían una anatomía mucho más marcada, con mucho más fibrosa, por ejemplo. Entonces, como que las propias explicaciones científicas, a veces malinterpretadas, llevaban a pensar que el hombre blanco era como que era la persona que tenía la inteligencia y que estaba adjudicado a mandar, digamos, y en cambio el hombre de color, como no tenía la inteligencia, su labor era obedecer, por ejemplo, y hacer trabajos forzosos, ¿sí? O sea, estas son algunas de las malas interpretaciones que traen a colación todos estos resultados, que si uno lo pone en el sentido de, por decirlo, pensando en la época y pensando en la curiosidad, digamos, son estudios que no tenían maldad, salvo quien las tomara, digamos, podía utilizar todo esto para algo malo, ¿sí? Y se usó para algo malo, digamos, porque de acá salió todo, o sea, la esclavitud tuvo respuesta en este sistema, digamos, o sea, no es que dejaron de esclavizar personas, sino que justamente es como que se ponderó la idea del hombre blanco como superior, ¿sí? Y más el hombre europeo como superior, entonces era quien no solamente era superior por, eh, por ser blanco, ¿sí? Sino que también era superior porque tenía cultura o traía la cultura y también era superior porque estaba como bendecido por Dios, por decirlo de alguna manera, porque más o menos estaba en ese mismo rango, si se quiere, ¿sí? A mediados del siglo XIX se van a multiplicar todo lo que son y reforzar lo que son los testimonios en favor del origen prehistórico de los seres humanos. ¿Por qué? Justamente en 1859 aparece el libro de Darwin, Charles Darwin, sobre el origen de las especies y él ahí plasma, digamos, entre todo ese un origen común de las especies en donde incluye al hombre dentro de esto, ¿sí? El hombre también pertenecía a un único eslabón, digamos, de origen común, en el cual de ahí se ramificaba y
el hombre llegaba a compartir, digamos, ese nicho con los primates, digamos, o sea, con monos y orangutanes, ¿sí? En este sentido. Después hay una división que la vamos a ir viendo, pero para este momento era lo que daba respuesta a esto, ¿sí? Que también tenía que ver con esta cuestión, digamos, piensen que nosotros estamos saliendo de una etapa donde las teorías de la creación, por ejemplo, y la idea de la creación divina, digamos, era muy fuerte, ¿sí? Entonces, acá se pone como tema el origen del hombre, su evolución y las manifestaciones culturales del pasado lejano. ¿En qué sentido? Este hombre hacía cosas, digamos, ¿sí? De esta manera. Entonces, empiezan a aparecer como que una gran carga de elementos o de registros arqueológicos en donde aparecen no solamente elementos culturales, sino que aparecen evidencia de un hombre del pasado, por decirlo de alguna forma, ¿sí? También aparece todo lo que es la descripción y clasificación de las diferencias físicas. En este sentido, todo lo que tiene que ver con este concepto de las diferentes razas humanas, concepto que en el campo biológico es aceptado, pero que tiene mucha contradicción, si se quiere, cuando lo llevamos al campo social, ¿sí? La antropología física se va a constituir como una técnica para esta época, ¿sí? Todo el siglo XIX es una técnica centrada en la medición del cuerpo, no solamente en lo que es medición del cuerpo, sino que es la clasificación y su correlación, o sea, con un gran fuerte énfasis en lo que es la taxonomía en este sentido. Entonces, acá aparece la técnica de la antropometría, que justamente es la medición del cuerpo tanto somatométricamente como osteométricamente. ¿Qué significa esto? Órganos, se medían órganos y se medían huesos, ¿sí? Cuando medimos órganos, esto significaba, digamos, que los cuerpos eran tomados y pasaban algunos de ellos, en este caso, los cuerpos que pasaban a ser campo científico eran aquellos personas que habían sido condenadas, por ejemplo, a muerte, y una vez ejecutado, digamos, esa condena, esos cuerpos eran llevados al campo de la ciencia, ¿sí? Se experimentaban con ellos, ¿sí? Facundo, ¿tenés alguna pregunta? ¿O se te abrió nomás? Bueno. Acá aparece una fase descriptiva y clasificatoria. ¿Por qué? Porque justamente como se intenta dar cuenta de qué es el hombre y qué tipos raciales aparecen, digamos, entonces en este sentido se intenta justamente dar respuesta a esto, ¿sí? Por eso hay una fase descriptiva y una fase clasificatoria. En la fase descriptiva, justamente, quiero que acá empiezan a aparecer los tipos, o sea, la palabra tipos en la tipología, digamos, justamente es un ejemplar de un grupo, ¿sí? Este ejemplar tiene estas características, que estas características se notan en todo el grupo, o sea, pasa a ser, estas tipologías tomaban, digamos, a estos tipos, como un tipo mongoloide, un tipo arcaico, un tipo negroide, y así sucesivamente, con un montón de características que se la describían y pasaba a ser ese, por ejemplo, había un tipo amerindio, ¿sí? También, en donde tenía ciertas características y lo que se hacía era clasificar a las personas, o sea, a los grupos que se encontraban o que se describían antropológicamente, se los clasificaban en estos grupos, ¿sí? Acá hay un contexto histórico-social que va a dar lugar a todo esto, lamentablemente, y como veníamos planteando, que tiene que ver con el prejuicio racial, ¿sí? O sea, acá hay una fuerte idea de la necesidad de convencerse, digamos, que el otro era no solo inferior al blanco, sino casi animal, ¿sí? En este sentido, porque era la forma lógica, si se quiere, de poder someter, ¿sí? Entonces, podríamos decir que lamentablemente, digamos, todos estos estudios que se empezaron a realizar y que se hicieron mucho tiempo, empezaron a tener este tinte en el campo social, digamos, o sea, se lo llevó a otro tipo de análisis, digamos, en donde justamente ese prejuicio racial podía alimentar, por ejemplo,
el hecho de la esclavitud, digamos, ¿no? Y no solamente de la esclavitud de distintos grupos, sino de ponderar, por ejemplo, a los grupos blancos en este sentido, ¿sí? Era como la respuesta, si se quiere, lamentablemente. En el campo de la arqueología primeramente, habíamos hablado ya, retomando un poco las distintas otras clases que tuvimos, digamos, la arqueología surge en el siglo XV, ¿sí? Mucho más, es una de las primeras que surge, como una práctica en realidad, donde acá era el famoso cazador de tesoros, digamos, el que aparece, el que da lugar un poco a esto, y donde justamente se buscaban estos tesoros de lo que serían estas civilizaciones clásicas. Acá, tomando la idea de civilizaciones clásicas, estamos dejando afuera a un montón de otros grupos, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente estamos ponderando solamente aquellos elementos o tesoros que estaban siendo o tomándose en cuenta que eran quizás de sociedades más conocidas o que tenían, por decirlo de alguna forma, más carga teórica, ¿sí? Eh, de elementos o culturales, ya sea arte, digamos, como prioritario. Para el siglo XVIII se va a modificar un poco esta concepción. ¿Por qué? Porque aparece ya, se empieza, fíjense que anteriormente vimos esta diferencia de la antropología física, donde justamente entra a jugar qué cosa, el origen del hombre, ¿sí? O sea, ¿qué es el hombre y cuál es la antigüedad que tiene el hombre en la Tierra? ¿Por qué? Porque empieza a romperse esa idea de creación. La idea creacionista empieza a tambalear, podríamos pensar, ¿en qué sentido? ¿Por qué? Porque los avances científicos empiezan a denotar o a mostrar que la Tierra no tiene esa antigüedad que nos hablaban en el Antiguo Testamento, esa idea divina, digamos, de entender que el mundo, o sea, ¿cuál era ese tiempo mítico, digamos, de los 7 días, por ejemplo? ¿Sí? Porque no había una, o sea, nadie sabía cuánto valía ese tiempo, por ejemplo, de cuánto estamos hablando, de cuánto tiempo hablábamos cuando hablábamos de esos 7 días míticos. Hablamos de cuántos años hablábamos de una semana, hablábamos de meses, hablábamos de años, o sea, no se entendía esto. ¿Qué pasa? Empieza a aparecer, digamos, en todo lo que es los estudios de la Tierra, porque la arqueología se alimenta de la geología y para la época empiezan a haber estudios de geólogos como Lyell, por ejemplo, que es amigo no menor, pero es amigo de Darwin, digamos, eh, y que Darwin utiliza, digamos, los avances que va haciendo Lyell para poder dar explicaciones también a su teoría del origen de las especies. Y en ese sentido, él empieza a ver qué cuestiones, qué aparece, digamos. O sea, la antigüedad de la Tierra no era tanto como, no era el tiempo que se hablaba, no era ese tiempo mítico. Se sabía que hubo inundaciones, por ejemplo. ¿Por qué? Porque justamente en el registro de la antigüedad de la Tierra aparecen, por ejemplo, lugares donde hoy eran desérticos, o en esa época eran desérticos, aparecen elementos o, digamos, restos de lo que eran pequeños animales que eran de zona de mares, por ejemplo. Entonces, la idea o la interpretación de la época era o que ese lugar antiguamente había mar o fue inundado, el tema del diluvio, por ejemplo, ¿sí? O sea, empieza a generarse ciertas discusiones que tienen que ver justamente con cuál es la antigüedad, no solamente de la Tierra, sino del hombre en la Tierra, ¿sí? Para esta época del siglo XVIII va a surgir el coleccionismo. El coleccionismo es la entrada, digamos, justamente a una etapa en donde no solamente tiene que ver con el acopio de obras de arte, de muebles, de cerámicas, digamos, sino que también tiene que ver justamente que no todos eran coleccionistas, sino solo aquellos que podían darse ese lujo son los que son coleccionistas y empiezan a generar, digamos, estos caudales o acumulación, digamos, de tesoros de un montón de grupos en donde no se tenía en cuenta o se ignoraba al productor de esas obras, ¿sí? De esos objetos, sino que acá lo que valía justamente era la colección en sí o, en este caso, la pieza per se, digamos, ¿sí? Para el siglo XIX, como se construye, como se empieza a constituir como ciencia, digamos, o sea, en este momento vamos a ver que
que es más que nada una técnica, porque no había una técnica de excavación, era solamente hacer pozo y sacar el tesoro, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Acá cuando se empieza a constituir como ciencia, ya empieza a pensarse no solamente obtener ese bien, digamos, y no cualquier bien, sino que acá ya es como que no es solamente dejo las cosas de valor o miro las cosas de valor y lo demás no me importa, sino que acá empiezan a tenerse en cuenta justamente todo lo que va a ser parte de ese registro arqueológico, llamado así, que el registro arqueológico son todos los elementos o las estructuras, los vestigios, los restos que yo puedo encontrar, digamos, en un proceso de excavación, ¿sí? En donde también empiezo a pensar en los seres humanos que hicieron eso o que dejaron eso, digamos. O sea, acá vamos a ver justamente cómo se define a la arqueología, que para esta época pensamos que la arqueología, digamos, es justamente el estudio de restos materiales, pero intentando interpretar a través de esos restos materiales quiénes fueron las personas que dejaron esos elementos o vivieron en esos lugares, ¿sí? Entonces acá para ellos empieza a tener una metodología propia, que es la metodología de la excavación, por decirlo de alguna forma, con todas sus elementos o sus complementariedades que hay a la hora de realizar una excavación, digamos, sus formas de registro también, y también utilizando, digamos, otras ciencias como es el campo de la geología, todo lo que es la geodesia, digamos. Y la última, que es la antropología cultural y social, digamos, nosotros para el siglo XIX vemos que recién está, en el siglo XIX empieza a tener un campo científico propio, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá se toma justamente una visión de la humanidad global. ¿En qué sentido? Ya tenemos, digamos, una unidad psicobiológica a partir del hecho de lo que podemos pensar al hombre, entendiéndolo con estas dos dimensiones, una dimensión cultural y una dimensión biológica, ¿sí? O sea, una proveniente del mundo de la biología o del mundo natural que es heredable, genéticamente, por ejemplo, que es eso en realidad, y otra que es la dimensión cultural que es aprendida. O sea, yo aprendo la cultura, yo no heredo, no me viene dado, en ese sentido se refiere, ¿sí? Yo no nazco sabiendo, yo nazco con predisposiciones a conocer, digamos, o sea, justamente ese elemento cultural es el que me es agregado, si se quiere, a la hora de qué, de introducirme en un mundo social, ¿sí? Que eso es otra cosa, pero lo vamos a ir viendo. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bueno, van a entender, digamos, en este sentido, que la antropología se va a ocupar, digamos, entonces, de la antropología social cultural, se va a ocupar de los estudios de las otras sociedades extraeuropeas, o sea, justamente no europeas en este sentido, con un enfoque integral. ¿En qué sentido? Como mirando una dimensión biológica y mirando una dimensión cultural, ¿sí? En este sentido van a encontrar que la antropología tiene metodologías de trabajo, ¿sí? La metodología de trabajo es como el corpus o el procedimiento que yo uso, ¿sí? Es una caja donde tengo un procedimiento de trabajo en el cual esa caja o ese procedimiento de trabajo tiene técnicas, que las técnicas son las herramientas con las cuales yo utilizo para llegar o para realizar todo ese trabajo que tengo que hacer, ¿sí? En este sentido, para esta primera etapa va a encontrarse con el método propio del campo de las ciencias naturales, que es el método comparativo, ¿sí? El método comparativo era ese método que a mí me permite organizar y clasificar, digamos, en este sentido. O sea, en esta idea de semejanzas y diferencias, digamos, yo clasifico, ordeno y clasifico, ¿sí? Eso me permite el método comparativo. La idea de comparación nosotros acá lo tenemos que pensar no buscando una idea de superior-inferior, sino o sea, no dándole categoría plus a esto, sino justamente pensando en elementos semejantes en contraposición con elementos diferentes, ¿sí? En ese sentido. Para el momento de lo que va a ser el siglo XX, ¿sí? La antropología va a empezar a producir
o va a crear, mejor dicho, su propio método de trabajo, que es el método etnográfico. O sea, esto que dice acá etnografía es una etapa de su metodología de trabajo. El famoso método de campo, llamado como tal. ¿Qué significa esto? El método etnográfico es un método propio, ya hoy en día le podría decir que no es exclusivo del campo antropológico, lo utilizan otras ciencias, ¿sí? Y que es una metodología de investigación, en donde se aborda de manera descriptiva y analítica, más puramente descriptiva, en este caso, con una base, podríamos pensar, cualitativa, no cuantitativa. ¿En qué sentido lo digo? Porque acá, ¿qué va a pasar? El investigador, en este caso el antropólogo, va a ser instrumento de investigación. O sea, él va a ir a trabajar con estos otros grupos humanos, es como que se va a ir a esa residencia de los otros, va a convivir en ese territorio el tiempo que se le permita o el tiempo que él necesite, digamos, estar ahí. ¿Para qué? Para conocer a ese grupo humano. Entonces, él se llama etnografía porque es una descripción étnica, ¿sí? O sea, es un trabajo puramente narrativo y descriptivo en el cual yo vuelco, digamos, en un registro, en una libreta de campo, todo lo que observo, todo lo que veo, todo lo que escucho, todo lo que hablo con el otro, ¿sí? Eh, entonces, por eso tiene dos técnicas en este sentido. Una técnica que es la observación participante, por eso decimos que el investigador es instrumento de investigación. ¿Por qué? Porque él a partir de sus sentidos, en este caso se involucra la vista o la observación, digamos, participante. ¿Por qué se llama observación participante? Porque yo observo y participo a la vez. O sea, observo en el sentido que estoy mirando cada detalle y a la vez con el diálogo o hablando o haciendo una actividad igual que ellos, estoy participando de ese entorno, me estoy involucrando, digamos, y estoy tomando nota. Y por otro lado aparecen las entrevistas en profundidad o también llamadas conversaciones en profundidad. En este sentido, cuando hablamos de entrevistas, por ahí piensen no en entrevistas que sí tienen elementos de guía, por ejemplo, lo que puede ser en cuestionarios y demás, pero no se intentan preguntas, o sea, hay una manera mucho más abierta de preguntar en donde lo que yo busco son preguntas eh, con contenido, ¿sí? No preguntas monosilábicas o no respuestas monosilábicas, o sea, no busco una respuesta sí, no, ¿sí? Sino que justamente busco una explicación, busco un desarrollo. Entonces es otra forma de preguntar para poder llegar justamente a esas respuestas más ampliatorias, si se quiere, ¿sí? Entonces, la antropología cultural y social tiene dos etapas de trabajo. Una etapa etnográfica, que es la etapa de etnografía, en donde en esta primera etapa de estudio es puramente descriptivo, y una segunda etapa donde es etnológica, en donde esta etapa se da una síntesis, un análisis. Acá hay diferentes lugares que actúan en esto, ¿sí? O sea, en la etapa etnográfica claramente el investigador se va a convivir con ese objeto de estudio, con el grupo que quiere trabajar, y vive, digamos, el tiempo que le es necesario o que él necesita para poder investigar eso que quiere investigar, ¿sí? Esto se va a ir modificando a través del tiempo, la durabilidad de esto, ¿sí? Claramente. No es lo mismo en estos inicios del siglo XX que hoy en día, claramente, ¿no? Y por otro lado, hay esta etapa de la etnología, que la etnología tiene que ver con una etapa de síntesis que sucede fuera del campo, o sea, el investigador ya está en su residencia o en su lugar de trabajo, digamos, y es ahí donde genera esta, como por decirlo, esta síntesis. ¿Qué significa esta síntesis o este análisis? Toma o lee digamos, sus registros y empieza, digamos, si se quiere, a poder
sintetizar eso que vivió, eso que estuvo, porque todo producto de un trabajo de investigación, y de este caso, de esta envergadura, es una monografía. O sea, el resultado es un libro, una monografía, un texto, un escrito. Claramente estamos hablando de prácticas de escritura o narrativas, digamos, justamente, entonces, sí o sí, el producto tiene que ser de este estilo, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Hay alguna pregunta? A modo de explicación, van a encontrar, digamos, que la antropología física, cuando se divide en las ciencias antropológicas, antropología física y antropología cultural, vamos a encontrar que aparece esta división primeramente, una antropología social y una antropología cultural, ¿sí? La antropología social tiene que ver con su vinculación a la sociología de Durkheim, digamos, porque surge en el siglo XX, digamos, en Inglaterra, ¿sí? Y en donde justamente ¿qué mira la sociología? La organización y la función, digamos, que tienen las estructuras sociales. Entonces, la mirada, el objeto de estudio va a estar no tanto en la producción material, sino va a estar en esa organización. Entonces, se van a analizar los sistemas de parentesco, los sistemas políticos, las leyes, digamos, la economía y la religión, por ejemplo. Ese va a ser el objeto de estudio de esta antropología social. En cambio, la antropología cultural va a surgir muy unida en el siglo XX también en Estados Unidos con una corriente que se llama el particularismo histórico, en donde acá se pondera lo cultural porque tiene relación con lo psicológico. ¿En qué sentido? La cultura es la respuesta que tiene la mente, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo produzco elementos, digamos, materiales que son resultado de una idea, de lo que sale de mi cabeza, digamos, en cierto sentido. Entonces, acá el objeto de estudio de esta antropología cultural va a ser justamente toda esa producción material que se expresa, digamos, a través en las artes, o sea, lo que es el arte, la música, la literatura, la tecnología, los conocimientos, las costumbres, ¿sí? Esta diferenciación hoy en día eh, no está tan tajante, digamos, ¿sí? Hoy se habla de una antropología sociocultural, pero un poco es para que ustedes tuvieran una noción de cuál es esta división y en algunos lugares lo pueden llegar a encontrar todavía así separado, ¿sí? Entonces, a partir de lo que va a ser la idea del otro cultural, se constituyó a partir de los datos existentes que se habían acumulado, más que nada gracias a los informes de viajeros, comerciantes y colonizadores del siglo XVI, que habían incursionado en América, África y Asia. Para el siglo XIX, esta construcción del otro ya no es ese otro cultural, ya es diferente, por la diferencia. ¿Por qué? Porque yo acá entiendo que el otro, digamos, anatómicamente y morfológicamente, si se quiere, pero más anatómicamente, es igual a mí, digamos. Entonces acá se entiende esa construcción por el otro es por la diferencia. O sea, ¿qué nos hace diferente unos a otros? Y son los elementos culturales, ¿sí? Ya para el 20 aparece el concepto de diversidad. ¿Por qué? Porque el trabajo de campo, o sea, en el 19 acá la gran diferencia pasa en este sentido. Para el siglo XIX la metodología de trabajo es el método comparativo. Acá, ¿qué pasa? El investigador no va al campo, el antropólogo no sale del laboratorio. Lo que hace es mandar encuestas que le daba a funcionarios o le daba a cualquier otra persona que estaba en la colonia, iba y registraba, y esas encuestas eran como un censo, digamos, ¿sí? Entonces, él no conocía realmente lo que estaba, cómo vivía la otra persona, simplemente llenaban como cuestionarios o tildaban casilleros, perdón, a modo de encuestas. ¿Qué pasa? Cuando recién para el siglo XX se plantea una metodología de trabajo propia, digamos esto de que el investigador pueda ir a conocer a ese objeto de estudio, provoca, digamos, la noción de diversidad cultural. ¿De qué manera? Con la idea justamente de que yo estoy viendo cómo vive el otro y estoy entendiendo a ese otro, que ese otro no es tan diferente a mí, digamos. ¿Por qué? Porque tiene mis mismos problemas, por ejemplo,
digamos, hay muchos estudios antropológicos de tribus, de antropólogas que han ido a una u otra tribu, en donde, por ejemplo, ella comparaba, que es la única antropóloga que hizo eso, pero comparó, por ejemplo, los sistemas de crianzas, digamos, una crianza que podría ser un niño en Estados Unidos y una crianza de una niña en Nueva Guinea, digamos, en una isla en Nueva Guinea. Claramente, o sea, hay qué elemento, posiblemente sí, el contexto cultural era distinto de crecimiento, pero el nene hacía berrinche igual que ella, digamos, o sea, todos hacían berrinche, por ejemplo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Lo que nos va a permitir el trabajo de campo es ver que el otro no es tan diferente a mí. Digamos, esa diferencia en realidad tiene una categoría que yo antes no la veía, digamos, y acá me doy cuenta de que en realidad tiene los mismos problemas que yo tengo, y por lo tanto la resolución de esos problemas es diferente, que tiene que ver justamente con la carga cultural que se lleva, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Esto sería como que a los mismos problemas, distintas respuestas culturales. Es esto. Entonces, esa es la diversidad. O sea, con el concepto de diversidad, el concepto de diversidad ya se queda en el campo antropológico a partir del 20 y permite o promueve, digamos, en cierto sentido, entender un poco más y mejor esta visión de que cada uno, digamos, o cada cultura es comprensible y entendible dentro de esos parámetros culturales. O sea, yo si miro a esa cultura con mis propios parámetros culturales, posiblemente no me guste o no encuentre cosas que me gusten o no lo vea y ya hago una mirada etnocentrista, digamos, en qué sentido me pondere a mí con mi cultura superior, por ejemplo, hacia los otros, ¿sí? ¿Qué es esto? El etnocentrismo es un concepto, es una actitud que considera la cosmovisión propia como la deseable, llevando a la persona o grupo social a interpretar la realidad de acuerdo a sus propios principios culturales, y por lo tanto es como esta idea de decir, bueno, yo vivo mejor que el otro, o sea, mi estilo de vida es mucho mejor, mi cosmovisión, mis valores, y desde ese parámetro juzgo a los demás, por ejemplo. ¿Sí? Esa es una mirada etnocentrista. Una mirada del relativismo cultural es justamente la tolerancia, digamos, o sea, que cada cultura es entendida a partir o dentro de sus propios parámetros culturales. O sea, yo para saber cómo viven allá y qué están haciendo allá, digamos, tengo que entender cómo funciona, por ejemplo, esos matrimonios o ese sistema de crianza para entender por qué hacen esas prácticas culturales, por ejemplo, ¿sí? La culturación es un proceso cultural que sucede cuando, por ejemplo, entre el choque de dos culturas, a veces se produce un proceso de aculturación cuando una de ellas somete, si se quiere, y a la vez empieza a ¿qué? A meter sus propios elementos culturales, tapando los propios, y se produce como una adopción, digamos, de estos elementos culturales, de esta cultura menor, podríamos decir, y ella con el tiempo empieza a perder, digamos, estos elementos identitarios propios, ¿sí? Nunca hay una aculturación total, ¿sí? Porque muchas veces es una acomodación lo que sucede, pero también sucede, y ha sucedido, digamos, por ejemplo, de que estas culturas que eh, son como succionadas, por decirlo, por estas mayores, a veces lo que hacen es tapar, digamos, algunos elementos culturales propios o prácticas culturales propios para no ser discriminadas, por ejemplo, o no ser aceptadas, digamos. Entonces como que son solapadas, más que nada, ¿sí? Para no perderse. Bueno, este es el método comparativo, este muy bien. Bueno. ¿Se entendió acá, más o menos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora vamos a entrar a lo que es el campo de la antropología física, ¿sí? Para esto, digamos, piensen que nosotros vamos a empezar a ver, digamos, este estudio del hombre a partir de qué?
de una clasificación que se va a hacer, digamos, que esta es la clasificación taxonómica del hombre en cierto sentido. Nosotros pertenecemos al tipo de los cordados, ¿por qué? Porque tenemos una notocorda nerviosa, digamos, que va a ser justamente todo lo que es el sistema nervioso central, digamos, en su primera fase, ¿sí? Pertenecemos al subtipo de vertebrados, ¿por qué? Porque justamente esta notocorda va a estar cubierta por lo que va a ser, digamos, las vértebras o la columna vertebral, en este caso que permite ciertas movilidades y sostenimiento del cuerpo. Pertenecemos a la clase de mamíferos, ¿por qué? Porque poseemos glándulas mamarias, digamos, en este sentido, dentro de todo el proceso, digamos, y a la vez pertenecemos a la subclase placentados, porque tenemos placenta, digamos, o porque parte, digamos, del proceso embrionario se da dentro, digamos, de estructuras placentarias dentro del cuerpo, en este caso, de lo que va a ser de las hembras, digamos. El orden de primates, ¿por qué? Porque compartimos, digamos, con nuestros primos más cercanos son los chimpancés, pero compartimos con estructuras anatómicas y morfológicas en comparación con grupos de los monos, orangutanes y chimpancés, digamos, en este sentido. Pertenecemos a su orden de los antropoides, en este sentido, a la familia Hominidae, que acá cuando hablamos de cuando hablamos de su orden antropoidea, es que la característica se va achicando, porque acá dejamos afuera a los monos con cola, por ejemplo, y ya nos emparentamos con lo que tiene que ver con los chimpancés, orangutanes, y gorilas, ¿sí? En la familia Hominidae dejamos afuera a lo que son los gorilas y los gibones, digamos, y nos quedamos con los chimpancés y todo lo que hacen nuestros ancestros antropoides, digamos. Para el género Homo y la especie Homo sapiens, sería acá, falta un sapiens, doblemente sabio. Cuando hablamos de nuestro linaje primate, y con esto creo que terminamos hoy, nuestro linaje primate, nosotros para hablar de esto tenemos que pensar justamente qué tenemos en común con los monos, digamos, ¿sí? Que acá estamos unidos en lo que son los monos del viejo mundo y los monos del nuevo mundo. Los monos del viejo mundo no tienen cola, ¿sí? Los monos del nuevo mundo tienen cola y son mucho más chiquitos, ¿sí? En este sentido. ¿Qué tenemos en común? La pentadactilia. ¿Sí? El hecho de tener 5 dedos, o extremidades, mejor dicho, que terminan en 5 dedos, vamos a ver que en la parte de la evolución nuestras extremidades inferiores se modificaron, ¿sí? Porque aparece el talón y aparece, digamos, en este sentido los dedos se empiezan a alinear, se termina la oponibilidad del dedo gordo, digamos, pero si nosotros pensamos en esta pentadactilia vamos a encontrar que así como nosotros en su momento primero también teníamos una mano prensil y un pie prensil. ¿Sí? ¿En qué sentido? ¿Qué significa esto? Una mano que tiene 5 dedos, en donde el dedo gordo es oponible a los otros dedos y genera una precisión. Por otro lado, vamos a ver que no tenemos garras, sino que tenemos uñas planas, ¿sí? En este sentido, y que tenemos, digamos, almohadillas que son mucho más sensibles en los dedos y que están, digamos, estas huellas dactilares, son inserciones nerviosas que nos permiten esto. Si nosotros nos tapamos los ojos y tocamos superficies, nos permiten sentir, ¿sí? En este sentido, tenemos sensaciones, ¿sí? Por eso tienen inserciones nerviosas. Tenemos una visión estereoscópica que en este sentido nos permiten a tener ubicado, digamos, los ojos dentro de un mismo plano frontal, nos permite obtener imágenes en relieve, en profundidad de campo y le proporciona capacidad, nos proporciona la idea de pensar en distancias, ¿sí? Porque vemos en profundidad, ¿sí? Tenemos una mirada ampliada, por decirlo de alguna forma, vemos un campo ampliado, ¿sí? El otro punto que tenemos es la columna vertebral, que en este sentido nos permite, tenemos una flexibilidad, la que nos proporciona, digamos, la posibilidad de sentarse o erguirse en este caso, y nos permite en consecuencia dejar liberadas las manos,
extremidades superiores más que nada, y poder llevar cosas, digamos, ¿sí? Vamos a ver cómo esta columna fue acompañando todo nuestro proceso evolutivo, digamos, porque piensen que nosotros primero estábamos en una especie de cuadripedia, que después pasamos a, de vivir en los árboles y de esa especie de cuadripedia pasamos a una situación bípeda, entonces tuvo que haber un cambio estructural, si se quiere, en una modificación en esa columna vertebral, ¿sí? Y nos permite poder cumplir funciones tales como extender, girar o flexionar, y se relacionan con la capacidad prensil y manipulación de objetos, digamos, ¿sí? Piensen en este sentido, piensen que la columna vertebral está acompañada de dos cinturas, ¿sí? Una cintura anterior y una cintura posterior, lo que podríamos llamar toda la cintura de la clavícula, del tórax y demás, y todo lo que es la cintura pélvica, por ejemplo, ¿sí? Tenemos una mayor capacidad cerebral, en este caso, en relación al tamaño corporal, y una complejidad encefálica que se puede vincular con la amplia red de conexiones nerviosas para procesar y dar respuestas a los múltiples estímulos ambientales. Y acá vamos a ver las características propias del género Homo, ¿sí? Ya vamos a entrar a ver si me puedo ver chiquitito, en nuestro linaje. En este sentido, estas características fundamentales del género Homo vamos a encontrar una cuestión. Nosotros somos bípedos, o sea, hay un cambio de marcha a la marcha erguida. Acá quiero que vean algo. Nosotros, nuestros primos más cercanos, primos segundos, son los chimpancés. Entonces vamos a tomar a los chimpancés como ejemplo, ¿sí? ¿Qué va a pasar en esta transformación para que nosotros nos volvamos bípedos? ¿Sí? O sea, podamos pararnos sobre nuestros pies. Van a pasar varias cosas. Primero que nada, el pie se va a extender hacia atrás, digamos, porque voy a buscar para que vean. Este es un pie. Este es un chimpancé. Este es atrás. Los Pithecus afarensis es uno de los primeros ancestros que tenemos dentro de la línea evolutiva humana, ¿sí? Y este es un humano. Acá fíjense, ¿qué va a pasar? Va a haber un acomodamiento del pie, porque justamente si nosotros teníamos un pie como un chimpancé, por ejemplo, donde está bien abierto el dedo gordo, esto se tiene que modificar. Entonces, aparece lo que es un posicionamiento donde el pie se mueve hacia atrás, ¿sí? Aparece lo que va a ser el talón, digamos, y en esto toda la estructura de lo que es el talón de Aquiles, los dedos se van a alinear, digamos, formando acá. Fíjense cómo el dedo gordo se pega hacia los otros dedos, ¿sí? Y esto que ven en rojo es la línea de equilibrio donde pasa. Fíjense que nosotros cambia y antes pasaba casi, en los chimpancés pasaba casi a lo que era la altura entre el tercero y tercero y quinto dedo sería, cuarto dedo, acá le falta un dedo. Y acá empieza a pasar, digamos, en el dedo gordo del pie, digamos, el equilibrio pasa por ahí, ¿sí? Acá, ¿qué otra modificación va a suceder? En este sentido, para permitir esta posición hay un gran cambio de modificación, no solamente en la planta del pie, digamos, sino que los dedos pulgares cambian de posición. Fíjense que las rodillas se van a desplazar. ¿Ustedes vieron alguna vez en algún zoológico algún chimpancé cuando se para? El chimpancé no se para siempre, se para solamente cuando se siente, digamos, atacado o siente que tiene que mostrar, digamos, valentía, por decirlo de alguna forma, o tiene que defender. Cuando hay una situación donde está perdiendo territorialidad, vamos a ver que el chimpancé se para y como que se golpea el pecho, ¿sí? Pero esa postura bípeda del chimpancé es inestable, porque justamente, fíjense que las rodillas están para afuera y acá se van a desplazar hacia adelante, ahí me mandé el curso, hacia adelante, ¿sí? Por otro lado, la pelvis, acá es una pelvis finita y acá se va a ensanchar, vamos a encontrar que en este sentido los huesos ilíacos se van a abrir un poco más, ¿sí? La columna vertebral se hace más sinuosa en este sentido. Acá vamos a tener una
una doble sinuosidad, digamos, uno lo que va a hacer en la parte anterior y en la parte posterior, ¿sí? Y el foramen magnum se va a desplazar. Vamos a ver todos estos cambios. El foramen magnum es justamente la inserción que hace la médula espinal, digamos, y lo que nos permite aguantar, digamos, la estructura, en cierto sentido, porque hay una ubicación de lo que va a ser este foramen magnum en la relación lo que es la entrada de la columna vertebral y el sistema nervioso, si se quiere, con un cambio de posicionamiento, ¿sí? Hay otra cosa, lo que va a traer el bipedismo como ventaja para muchos es el hecho de liberación de manos, o sea, yo puedo empezar a traer y dejar cosas. Las extremidades inferiores van a crecer, digamos, van a ver que vamos a ir perdiendo nosotros en un momento, es como que si vemos a los chimpancés vamos a ver que sus extremidades superiores son más largas que sus extremidades inferiores. ¿Por qué? Porque le permite mantener una postura de cuadripedia, digamos. La traslación que hacen los chimpancés es de tres maneras, se podría decir. Una de ellas es braquial, por eso el hecho de que pueden balancearse y amacarse por los árboles, digamos, y permitir una movilización braquial, digamos, o una traslación braquial. Por otro lado, en cuadripedia, a partir ¿de qué? De apoyar los nudillos, digamos, en el piso, por eso las extremidades son más largas, superiores, y ocasionalmente hacen una caminata, pero muy, muy reducida en bipedestación, pero con muchos problemas porque se ladea. Esto se puede ver cuando vemos a un niño que está aprendiendo a caminar, por ejemplo, que pasa de un gateo a poder, digamos, pararse sobre sus pies, donde ¿qué necesita? Un fortalecimiento acá, porque no es que yo me paro de la nada. Y acá va a aparecer algo, va a aparecer toda la musculatura glútea, porque la musculatura glútea es la que sostiene el peso del cuerpo, digamos. Entonces, aparecen los glúteos de una forma mucho mayor que nos permite, digamos, poder sostenernos erguidos. Digamos, si nosotros vemos un bebé que está por aprender a caminar, vamos a ver que primero el gateo es de una manera, en una cuadripedia, digamos, y cuando quiere pasar a sostenerse en pie, vemos que primero tambalea un poco. ¿Por qué? Porque necesita darle robustez a eso, digamos, y ahí lo logra cuando, ¿qué? Cuando tiene firmeza en esos glúteos. Si no, no, digamos, no va a pasar, ¿sí? Hay otra cosa, vamos a ver, ustedes vieron anatomía, ¿no? Porque yo les estoy hablando muy anatómicamente y ya veo que igual cuando vean les va a servir. Se van a acordar, digamos. Hay otra cosa acá, fíjense. La cabeza del fémur, ¿sí? En los chimpancés no hay ángulo. Vieron que la cabeza del fémur tiene como un cuellito y una cabeza. Acá no tenemos ángulo. O sea, acá hay una marcha erguida muy rudimentaria, muy pobre. Acá, fíjense, Australopithecus es uno de los primeros donde aparece la marcha erguida y vemos una angulosidad bastante marcada de todo lo que es esa cabeza de fémur, ¿sí? Y miren lo que es en el humano. Está mucho más crecida. Y acá vemos esta cuestión de la cintura pélvica. Acá vemos una cintura pélvica bastante plana, bastante derecha. Acá ya vemos con unas crestas ilíacas más en fuente, digamos. Ojo que esto hay dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual es la diferencia entre hembras y machos, ¿sí? Vamos a ver que hay cuerpos diferentes. Y fíjense cómo va cambiando, ¿sí? Esto es importante. Cuando dentro del registro arqueológico, el registro de la antropología física, encuentran en esos restos, digamos, esta diagonalidad en la cabeza de fémur, esta angulosidad, nos permite pensar en una marcha erguida, ¿sí? Otra cosa, fíjense, un chimpancé, esto es una cuadripedia del chimpancé, fíjense cómo es esa columna vertebral y fíjense la inserción. Esta es la orientación del foramen magnum, está la cresta de la nuca y está la cresta sagital. En el humano, esta orientación del foramen magnum se hace más derecho. Fíjense, estas curvaturas son importantes porque son las que sostienen, digamos, estas dos cinturas que le van a dar sostén, más que nada esta última, a la marcha bípeda, ¿sí?
y estas curvaturas. Es importante. Esto lo vamos a ver cómo se modifica. Este da el pie. Estas son las cinturas. Ahí les muestro. Cómo va cambiando con esta orientación. Fíjense acá justamente esa cabeza de fémur, cómo se va cambiando, digamos, ¿sí? Este es el foramen magnum, fíjense. Esto es en chimpancé. En chimpancé está mucho más en su lado occidental, está mucho más para afuera. ¿Por qué? Porque la cabeza está como puesta, ¿sí? Y está así. En cambio nosotros tenemos erguido. Acá lo que pueden ver también, toda esta parte de acá es claramente que es la mandíbula superior, ¿sí? Esto es los malares, digamos. Fíjense lo que son esos espacios, ¿sí? Este Australopithecus, fíjense cómo este foramen magnum se va haciendo más central, todavía no está en su posición de humano, pero se va orientando en este sentido y miren cómo cambia la arcada, ¿sí? Por otro lado, fíjense cómo está en el humano ya está en el centro, fíjense el cambio de los dientes, de lo que es en la mandíbula superior e inferior, acá solamente está en la mandíbula superior, y después fíjense estos, los arcos superciliares, que en realidad estos no son los arcos superciliares, estoy diciendo cualquier. En realidad estos son los malares, fíjense que acá la luz que entra, y acá como ya hay una formación del cráneo de otra manera que permite, digamos, como que no permite la entrada de luz, ¿sí? Ya hay menos luz. Esto es porque es lo que pasa. Van a ver que en las primeras transformaciones anatómicas que se dan en la evolución humana tiene que ver todo con el esqueleto axial, ¿sí? Y a último rasgo aparece toda la modificación de lo que va a ser el cráneo en sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre cuando va evolucionando, acá hay 3 elementos que empiezan a jugar como importante. Uno es el ambiente, la alimentación, ¿sí? Y el aumento de capacidad craneal. Que el aumento de capacidad craneal por eso se relaciona con la inteligencia. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer respuestas culturales o respuestas de inventos, digamos, podríamos pensar la idea de crear instrumentos con una mayor incremento cerebral con cambio alimentario, asociado a un cambio alimentario. ¿Por qué? Porque ingresan las proteínas que quizás antes no es que no estaban, eran de menor calidad o no eran tan importantes, y con un gran ingreso de lo que va a ser, digamos, proteínas buenas, digamos, va a provocar el desarrollo del neocórtex de otra manera, ¿sí? Acá lo que yo les hablaba fíjense los maxilares, los dientes. Hay todo un campo de la evolución de los dientes. Esto que ven en rojo tiene que ver con los colmillos, pero también tiene que ver con las diastemas. Las diastemas son espacios alveolares que aparecen. Si nosotros vemos a los pantriglodites, un gorila, digamos, si nosotros vemos, mejor dicho, es un chimpancé, perdón. Si nosotros vemos un chimpancé, vamos a ver que ellos necesitan estos espacios alveolares superiores e inferiores para que el colmillo entre en ese espacio alveolar y pueda cerrar la mandíbula, si no, no la puede cerrar, ¿sí? ¿Qué significa esto? Con el paso evolutivo vamos a ver cómo esto va cambiando y va cambiando la posición de la mandíbula, digamos, de pasar a ser una U a una B, ¿sí? Los dientes se hacen más chicos. ¿Por qué se hacen más chicos? Porque yo ya no necesito desgarrar muchas cosas, hay pérdida de molares. Fíjense que eso es un rasgo evolutivo. Hoy encontramos poblaciones donde no aparece la muela de juicio porque ya no es necesaria, digamos, ¿sí? Es un relicto evolutivo, digamos, en cierto sentido. ¿Por qué? Porque justamente el cambio alimentario va a hacer que se pase de una dentición muy fuerte o muy grande, con unos dientes bastante grandes, con grandes esmaltes y demás, a pasar a dientes pequeños, digamos, y molares pequeños. Acá aparece otra cosa. Entre este afarensis y este Homo sapiens, acá aparece un cambio alimentario bastante fuerte, que es con la aparición del fuego, una transformación de los alimentos, por ejemplo. ¿Sí? O sea,
ya no necesito desgarrar grandes pesas, ya no necesito cortar semillas, no necesito tantos molares, ¿sí? Sino que eso es justamente un gran cambio evolutivo. Y por otro lado vamos a tener, fíjense, esto es lo que se llama, esta parte, esto es el cráneo completo, esto se llama calota lo de arriba cuando hablamos solamente de la parte superior, y cuando hablamos del esplanocráneo hablamos de la cara. Acá, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cómo esta cara se va modificando, digamos, hasta perder lo que es el prognatismo, que es justamente la salencia o la protuberancia de la mandíbula hacia afuera, digamos, hasta volverse ortognato, que es en humanos, digamos, ¿sí? Bueno, acá no lo tengo un humano, pero un humano de perfil van a ver que no hay una protuberancia de saliencia de lo que es la mandíbula. Podemos encontrar casos aislados de personas que sí tienen prognatismo, pero eso ya sería otro problema, digamos, no evolutivo en sí, ¿sí? Y cómo, fíjense, se va transformando los cráneos. ¿En qué sentido? Este Australopithecus en particular, que lo vamos a ver más en profundidad, que es un Australopithecus robusto, estaba dedicado a un clima o un lugar en África del sur, digamos, donde era especialista en comer, digamos, gramíneas y grandes semillas que tenían que eran muy duras, digamos. Entonces, presentaba un tipo de cráneo mucho mayor, mucho más grande, sosteniendo unas mandíbulas como con mayor corporalidad, y que tenía, digamos, unas crestas sagital, que acá no aparece en la figura. ¿Por qué? Porque sostenía, digamos, una musculatura propia para eso que tenía que roer, ¿sí? Bueno. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Hoy vamos a dejar hasta acá, ¿sí? Y la clase que viene vamos a retomar esto, un poco de la antropología física, y vamos a entrar ya en lo que tiene que ver la parte evolutiva de cada grupo, ¿sí? De una manera que ustedes puedan entenderla un poco mejor. No sé si tienen alguna pregunta o algo. ¿Está No, todo, profe. ¿no? ¿Está todo ok? Sí. Profe, Sí. en sí, ¿qué nos recomendaría estudiar más para la facultad? O sea, ¿cuál sería el tema más importante? Y la facultad mira, la facultad es como que ahora me había pasado, Mati, cómo iba a ser. Nosotros estamos bastante bien en lo que estamos dando, pero la facultad como que hace preguntas de lo biológico, hace en base a criterios, digamos. Toma un poquito de todo la facultad, esa es la realidad. De los apuntes que yo le subí, digamos, toma un poquito de todo. Para mí justamente creo que va a hacer más hincapié en lo que es la parte social por ahí, pero no es que descuida cosas. En cierto sentido, esta parte evolutiva, capaz a grandes rasgos, lo pueden saber, estos cambios son más generales, y esta idea de las posturas, por ejemplo, también les va a servir a ustedes en un futuro pensar otras cosas, digamos, y si lo saben ver, les va a servir, digamos. Pero como que toma un poco más de lo social, de un poco lo que vamos a ir desarrollando casi más adelante, al igual que la parte ética, digamos, ¿sí? En ese sentido. Ok, gracias. No, de nada. Bueno, entonces nos vemos la clase que viene. Digamos, calculo el viernes que viene sí va a ser a las 2, así que nos vemos a esa horita, ¿sí? Nos vemos, hasta Chao, luego. profe, buen fin de... Chao, profe. Hasta luego. Igualmente. Chao. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe.
Chau, chau.